Si nosotros volvemos a Mateo 15, el pequeño resumen que estaba haciendo al inicio, Jesús describió el hombre del corazón como, el corazón del hombre, perdón, como pecaminoso y dijo que las primeras cosas que aparecen son los malos pensamientos. Entonces, así que el pecado no es solo lo que hacemos, sino también lo mal que pensamos. Las blasfemias, los malos testimonios, el chisme que anda por todas partes. Todas estas cosas involucran la lengua, lo que sale de lo que estamos hablando, es lo que sale de nuestro corazón, sale por la boca. Entonces, así vemos que es posible pecar hablando mal de los demás. Además de pensar. Entonces, en resumidas cuentas, podemos llegar a la conclusión que hay 4 formas de pecar. Pensando mal, hablando mal, haciendo el mal y no haciendo lo que deberíamos. Como venimos todos de una naturaleza pecaminosa desde Adán, ya lo sabemos, y todos somos pecadores, y todo empieza en el corazón. José es iPhone. Los fariseos y los saduceos pidieron una señal, que muéstranos algo pues sobrenatural como para creer. Primeramente les llamó la atención al hecho de que aunque ellos eran efectivos en predecir el tiempo y tenían como esa habilidad, no parecían capaces de reconocer las señales de los tiempos, de lo que se estaba viviendo. Entonces vemos como de hecho los líderes religiosos era como tratando de hacer caer al Señor, como tendiéndole una trampa. Estaban ellos dominados por esa naturaleza pecaminosa. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Jesús? Jesús iba a advertir a sus discípulos que tuvieran cuidado con ellos. Ya en el capítulo 15 vimos también cómo les había advertido que no se dejaran contaminar de las enseñanzas, que lo que ellos explicaban. Entonces, y les dijo, ¿no? Muy de frente, son una generación perversa y adúltera, y se fue. Simplemente. Nuestro Señor había presentado muchas señales en esa época, pero ellos no las aceptaron. Por segunda vez les destacó nuevamente que la señal que les iba a dar era la de Jonás. Eso lo vimos en el capítulo 12, cuando estudiamos Mateo 12. Cuando dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Estos fariseos, saduceos, la gente que estaba allí, pues como que no estaban dispuestos a aceptar aquella declaración como una señal, o sea, para ellos eso eran como palabras vanas. Entonces, vemos cómo la actitud que tomó Jesús en este momento fue una actitud tajante, terminante, y simplemente se alejó de ellos. Amén. Vemos que siempre, ahorita lo hablamos inclusive con José, de lo que es la voluntad de las personas. O sea, nadie puede obligar a nadie para que crea o para que siga al Señor, porque si el mismo Jesús, estando aquí en la tierra, y la gente no lo aceptó porque no quería aceptarlo, viendo las señales, incluso viendo las señales, entonces es muy difícil que una persona en esta época, podríamos decir que si por señales y por milagros, pues ¿quién más que Jesús? No hubo nadie más que pudiera hacer más milagros y más señales que Jesús. Entonces, si decimos que si a Jesús no lo recibieron y si decimos que de pronto es por la cantidad de personas que lo siguen, entonces Jesucristo fracasó porque él en la cruz estaba solo. Nadie, el único que quedó ahí en la cruz fue Juan, la mamá y una de las Marías, creo que fue, que estaban ahí al pie de la cruz. O sea que es bien difícil poder como cuantificar sí, la fe o un ministerio por la cantidad de personas.
si una persona, una o dos personas o tres personas se salvan, gloria a Dios, pero multitudes y de todas esas multitudes, ¿cuántos quedaron? Inclusive ni los discípulos en ese tiempo, recordemos la clase pasada, acaban de experimentar que alimentó a 5,000, pero Ujú. Se le rapidito se olvidó. olvidaron y cuando tuvieron que alimentar 4,000 todavía se estaban preguntando, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y los escribas eran personas que conocían la palabra de Dios, no eran personas que pudiera decir, no, es que ellos eran ignorantes y no sabían nada, no, era gente que estaba estudiando tiempo completo la palabra de Dios, que conocían las profecías de los profetas, que sabían que lo que las señales que estaba haciendo el Señor eran básicamente lo que los profetas habían dicho y aún así no creyeron ellos. No. Entonces, es bien difícil, o sea, yo creo que para uno poder creer, para uno poder, digamos, aceptar, tiene que nacer del corazón de uno, abrir su corazón. Por eso el Señor siempre está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Así uno le predique, así de paro uno de cabeza, así haga lo que sea. Mucha gente no va a aceptar. Así esté yendo inclusive a la iglesia. La iglesia están llenas de gente que no está salva. Gente que va simplemente para escuchar un sermón. Muchas veces les hablan lo que quieren oír, la prosperidad, que usted va a conseguir esto, va a tener esto y lo otro. Entonces, ahí la gente le gusta, pero no están detrás del Señor, sino simplemente detrás de la añadidura o de la fama o del prestigio, de cualquier cosa que le esté de pronto Sí, era tocando lo el que ego. hablábamos en el capítulo pasado también, ¿no? Las enseñanzas, cómo nosotros debemos conocer la palabra para saber si lo que nos están diciendo Es cierto, no es es cierto. cierto o no. Y no dejarse llevar por las emociones. Exacto. Una de las cosas que nos decía, me decía un pastor a mí la otra vez, decía, "Vea, usted quiere tener una iglesia con mucha gente, vea, coloque un buen equipo de música, bien bueno, que se escuche, échele un discurso, una prédica, que la gente lo toque, que le guste, que sepan que es que van a recibir dinero, van a recibir o van a estar De mucho prosperidad. mejor y verá que eso se le llena. Mejor dicho, en un mes usted tiene una iglesia próspera. Hay métodos para hacerlo, pero de eso no se trata. Si fuera así, Jesucristo hubiera hecho eso. Sí, Y ¿no? él hizo lo Y contrario. en eso, mire, por ejemplo, mucha gente, lo que tú hablabas ahorita, la gente que experimentó, la gente que recibió alimento de esas 5,000 personas, luego 4,000 personas recibieron ese alimento milagrosamente, porque pues tener 5 peces, 2 panes, lo que sea, y multiplicarlo para tanta gente y que ellos mismos comieron, pues eso fue una prueba fehaciente de que él estaba haciendo los milagros, pero lo decía mi esposo, él quedó solo Y no, en una cruz. y de pronto de esos 9,000 hombres, sin contar las mujeres, de pronto algunos de esos estarían diciendo, crucifícanlo, Exacto. crucifícanlo. Entonces es triste como es, pero también vemos, Jesús hizo su parte, le advirtió a los discípulos, a lo que se estaban enfrentando, y ahí vamos a ir viendo más adelante cómo, cómo Jesús nos enseña muchas más cosas. Ahorita vamos a continuar leyendo los versículos 5 al 12. Dice, la levadura de los fariseos y de los saduceos. Más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. Atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron? Ni los 4,000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron. ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos.
se vuelve a reiterar esto de lo olvidadizos que eran los discípulos y que no, como que no habían cogido todavía las cosas como Jesús les estaba hablando. Jesús los previno sobre la levadura de los dirigentes religiosos. Cuando vimos Mateo 13, concluimos que la levadura se refiere a un principio del mal, o sea, de lo que se está agregando, de lo que va a... no se habla de algo de bien, sino de algo de mal, y lo cual fue confirmado por el Señor Jesús cuando les advirtió a los discípulos esto sobre la levadura. Si a uno se le previene contra algo, esto no debe ser algo agradable ni bueno. Al principio los discípulos no entendieron el significado, pensando que Jesús se refería solamente al pan. Si el asunto hubiera sido de pan, los discípulos, como les decía, tendrían que haber recordado la alimentación de los 5,000, de los 4,000. Pero el tema no era ese. Jesús les estaba hablando sobre la falsa doctrina, sobre los elementos malos, lo que estaba hablando, lo que Jesús vuelve y les ratifica, y lo que acaba de mostrarles el mal, el corazón contaminado del hombre, el perverso, el adúltero, que se estaba manifestando en los fariseos, los saduceos. Y los discípulos no estaban captando ese mensaje, tanto así que los tuvo que casi decir que de frente. Mire que hay algo que vemos entre estos discípulos y los discípulos que estuvieron después de la partida del Señor. Recordemos que en el Pentecostés viene el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, ¿ahorita? Bueno, ahorita lo... Sí, para encajar todo. Ahorita, yo creo que estos versículos que hemos leído están más que claros y son más bien como un resumen de lo que estuvimos viendo en el capítulo 15. Entonces, vamos a continuar con los versículos del 13 al 20. Nos habla de la declaración de Pedro acerca de Jesús. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú, Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará, y le daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie quién era el Mesías. Entonces, mirando bien claramente durante todo este recorrido que hemos hecho del estudio del libro de Mateo, deberíamos reflexionar y tomarnos un tiempo para, con profundidad en ese contenido, reflexionar profundamente, porque este libro constituye la clave, como la clave como para poder entender el resto de las escrituras. Necesitamos hacer distinciones, observar cuidadosamente todos los acontecimientos. El Señor Jesús se encontraba en un sitio propicio como para empezar a encaminarse ya hacia Jerusalén, hacia la ruta donde ya iba a morir en la cruz. Pero antes de él comenzar, había dos cosas que él necesitaba que sus discípulos, que la gente que había estado, con la que él había estado trabajando, tuvieran muy claro. Y una de ellas era quién era él y lo que él hizo. Él necesitaba que ellos tuvieran eso muy presente, que es lo mismo que nosotros debemos tener hoy.
quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Estas son las dos cosas que nosotros debemos tener bien claras en nuestra condición de cristianos, de creyentes. Tenemos que saber quién es Él y conocer lo que Él hizo. Apropiarnos de estas dos verdades para poder ser salvos por la fe. O sea, es en lo que estamos creyendo. ¿Quién es Él y lo que Él ha hecho? Entonces, cuando nosotros vemos esa primera pregunta que Él hizo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es una pregunta que Él aún está formulándonos a cada uno de nosotros. Está, y si es alguien, o sea, cualquier persona en este momento puede estar respondiendo esa misma pregunta. Yo creo que es una de las cosas más polémicas que jamás se ha vivido, porque yo creo que de los libros, se dice que el libro más leído en el mundo entero es la Biblia, entonces por ende son muchas las preguntas, diversidad de respuestas podemos encontrar porque cada religión, cada secta como que va sacando sus propias conclusiones, lo vemos desde los fariseos y todos ellos El Talmud. tomaron parte de allí, pero también añadieron Añadieron las cosas. añadiduras que le colocaron a ellos. Ujú. 700. 613 leyes le adicionaron a los mandamientos. Ujú. Entonces, como vemos en este pasaje, podemos oír el punto de vista de las multitudes que le siguieron en ese tiempo. Si nosotros formulamos esa pregunta a cualquier persona hoy en día, obtendríamos de pronto respuestas similares. Algunos dirán, no, hay quien sigue pensando que él es un profeta o que era una persona muy buena. Otros no creen que sea el Hijo de Dios, pero sí una persona buena. Podemos encontrar infinidad de respuestas como las que encontraron los discípulos. En ese tiempo, muchas personas que siguen hoy en día confundidas acerca de Jesús. Entonces, algunos pensaron que era Juan el Bautista, que había sido un hombre, y la gente lo reconoció en ese tiempo. En aquel tiempo también hubo quienes dijeron que era Elías, el profeta que había sido ciertamente un gran personaje. Muchas personas hoy en día ponen en duda la grandeza de Jesús, no creen que haya sido así, lo seguirán pensando. Otros que era Jeremías, el profeta que lloraba y la gente pronto vio llorar a Jesús en un momento de cuando la muerte de Lázaro, entonces, lo relacionaron, sí, lloraba. Entonces, como puede verse, había una gran variedad de puntos de vista sobre quién era Jesús y lo que sigue siendo hoy en día. Luego también se dirigió a sus apóstoles y les hizo esa pregunta a esas personas con las que él había estado como en ese círculo cerrado, andando con ellos, platicando con ellos, comiendo con ellos, durmiendo todo el tiempo con ellos, y les hizo esa misma pregunta. Entonces, a ver, Jesús se dirigió a ellos. Había llegado el día en que los discípulos tenían que tomar una decisión y hacer esa confesión. Evidentemente, sabemos, este texto no lo dice, que Simón Pedro fue el portador del grupo. O sea, fue el que tomó la vocería y habló. Portavoz. El portavoz. ¿Qué dije? El Portador. El portavoz del grupo, su carácter, su forma de ser así impulsivo. Yo, contesto. Entonces él dijo, tú eres el Cristo, que significaba el Mesías, Sí. el ungido. Aunque a esto había sido ya predicho en el Antiguo Testamento, el Señor Jesús era el cumplimiento de aquellas profecías. También lo llamó el Hijo del Dios viviente. Hasta ese momento, le dice que esa fue la mejor confesión y el más alto atributo que se le pudo dar a Jesús. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? Jesús le dijo, bendito, bienaventurado tú, Simón, que hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Esto no venía revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces hay algo especial que podemos ver
Y lo que hablaba ahora mi esposo, solo el Espíritu Santo puede hacer que Cristo sea conocido por una persona. Por eso fue que a partir del Pentecostés, cuando ya descendió el Espíritu Santo, cambian muchas cosas. Esto también vamos a ir mirando. Ningún ser humano puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Mi esposo lo decía, ahora uno puede hablarle a la gente, tratar de convencerla, pero si esa persona no tiene el toque del Espíritu, no tiene ese Espíritu Santo dentro de sí, nunca lo va a reconocer. Va a seguir siendo de pronto, verlo como un hombre muy bueno, como un profeta, como sea, pero no como el Señor. Hay que tener en cuenta una cosa y es cómo se recibe el Espíritu Santo. Eso no lo puede dar cualquier persona. O sea, vamos a impartir dones y vamos a impartir espíritus y vamos a impartir el Espíritu Santo. Eso no lo puede hacer una persona. Es una potestad que solo viene de Dios y que se recibe en el momento en que uno recibe a Jesucristo como Dios y Salvador. El Espíritu Santo en nosotros son las arras, dice la palabra de Dios, o son la... ¿Cómo me podría decir garras? Creo que David explicó la otra vez eso, lo de las jarras, me parece que tú lo dijiste. Pues las arras, las arras son anillos, ¿no? Exacto. De compromiso. Por eso nosotros somos la novia de Cristo. Claro. Y el Espíritu Santo es el que nos da ese sello, Él es el que nos sella a nosotros y somos verdaderamente salvos. Básicamente es en el momento en que nosotros recibimos a Jesucristo como Dios y Salvador. No es algo que nosotros podamos hacer por una persona o que lo podamos hacer por nuestra manera de ser. Por eso decíamos que hay iglesias llenas de gente que no tienen el Espíritu Santo. Pero ¿por qué no tienen el Espíritu Santo? Porque no han recibido de corazón a Jesucristo. Porque simplemente van a la iglesia por costumbre y hacen una oración, de pronto diezman, de pronto llevan su vida como un cristiano, pero no ha recibido a Jesucristo como dice el Señor en su corazón. De hecho, hay pastores, de esos pastores que van detrás del diezmo de la gente, que se roban la plata. Esas personas no tienen el sello del Espíritu Santo, porque si uno tiene el Espíritu Santo, uno se debe dar cuenta de que eso no está bien. El mismo espíritu lo redarguye a uno, lo hace sentir mal. Si una persona peca, si una persona puede robar, puede adulterar, puede mentir, puede chismosear, puede juzgar, puede hacer tantas cosas que son pecado y no le da nada, hombre, entonces hay que revisar a ver si es que verdaderamente yo hice una verdadera aceptación de Dios. Porque si yo tranquilamente voy y robo y miento y denigro y hago miles de cosas y no me da nada, pues algo está pasando. O el Espíritu Santo está cauterizado, que ya he pecado tanto que ya no me da lo mismo pecar o no pecar, y la conciencia la tengo cauterizada, o simplemente nunca recibí el Espíritu de Dios. Y eso le pasa incluso a muchos pastores que conocen la palabra de Dios. Eso le pasó a los mismos fariseos. Conocían al pie de la letra la palabra de Dios y de memoria, pero no tenían el Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros la facultad de poder entender, de poder interpretar, de poder ministrar y de saber qué verdaderamente, porque miren, la función del Espíritu Santo es mostrar a Jesús, y Jesús es el camino al Padre. Entonces, de la única manera que nosotros podemos identificar a Jesús y recibirlo de corazón es cuando el Espíritu Santo verdaderamente nos dice a nosotros, ok, sellado, este ya es mío, porque el Espíritu Santo está dentro de mí. No es que lo va a recibir más adelante o esperemos a que un pastor venga y nos haga hacer una fila, venga, hagan una fila aquí que vamos para que reciba el Espíritu Santo. No, usted recibe el Espíritu Santo cuando recibe a Jesucristo como el Salvador. Si usted lo recibe de corazón, como dice la palabra de Dios, si confesaras con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Así que es la forma en que uno recibe el Espíritu Santo y Él es el único que nos puede revelar a nosotros. Lo hablábamos antes de que empezáramos con Josécito también. El hecho de que mucha gente se enfríe es que o se aleja del Señor o simplemente no ha tenido un encuentro con el Señor, porque yo no necesito ir a ningún lado ni escuchar a nadie para poder tener una conexión con Dios, porque la relación con Dios es personal.
no es que tenemos que estar en compañía, es que si no estamos en esto, entonces, no, simplemente es personal. Yo voy al lugar santo, el momento en que yo me pongo a orar con el Señor, cuando yo busco, y dice que a puerta cerrada, cierra la puerta y comunica con el Padre, y el Padre en secreto, y el Señor te dará en público todo la recompensa. Y el leer la palabra, el estar alimentándonos, nutriéndonos, ¿no? Es conocerlo a Él cada día más y más. Entonces, así como Jesús le dijo a Pedro esas palabras, ningún hombre te ha revelado eso, sino Padre que está en los cielos. Así nosotros podemos conocer hoy a Jesús exactamente de la misma manera, recibiendo a Jesús, y el Espíritu de Dios le hace a Él real en nuestra vida, a cada uno de nosotros. Bueno, la pregunta que podemos hacer hoy, ¿quién es para usted Jesús? ¿Qué dices tú de que es Jesús? Así como dice, la gente dice esto, la gente dice, así mismo Jesús nos está diciendo a nosotros, nos está preguntando a nosotros, para nosotros, ¿quién es Jesús? Un amuleto, el que nos ayuda, el que cuando estamos en un problema, el bombero, el policía que nos cuida, o el tío rico. El tío rico al que le pedimos las cosas. O es nuestro Padre, es nuestro Salvador, al que cuando nosotros oramos simplemente le damos gracias, lo alabamos a Él, y no estamos con esa lista de peticiones. Cuando tenemos intimidad con el que estamos hablando, qué estamos orando, qué le estamos pidiendo. ¿Le estamos escuchando o solamente bla, bla, bla? Bueno, entonces, si nosotros continuamos, hay que dar esa preguntita pendiente para que reflexionemos en ella. Sus oraciones hoy, cuando se cuesten, cuando tengan su tiempo de intimidad, díganle a Dios quién es para ustedes el Señor. Entonces, miremos también en ese versículo, que en los versículos que acabamos de leer, dice, ¿sobre qué roca edificó Jesús su iglesia? Hay algunos que dicen que la iglesia fue edificada sobre Simón Pedro, cuando él le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero obviamente no es así, porque aquí hay como un juego de palabras que en las traducciones y todo esto se va perdiendo. Imagínense una persona tan inestable como Pedro. Sí, aquí vamos a ver también eso. Dice, en el griego original dice, tú eres Petros. O sea, originalmente se dice, tú eres Petros, y Petros es un pequeño trozo de roca, una partecita de la roca. Y sobre esta Petra, no dice sobre Petro, sino sobre esta Petra, que es una piedra, una roca fuerte, firme, sólida. ¿Una piedra angular? Edificaré mi iglesia. Otros creen que Cristo está edificando su iglesia sobre la confesión que hizo Simón Pedro. Petros, que es Pedro, es un trozo de piedra, pero Petra es la piedra fuerte, no un pedacito, es toda la piedra sólida. Entonces, ¿quién es la roca? La roca es Cristo. Y la iglesia está edificada sobre Cristo. Tenemos esa explicación, nos la da Pedro en Primera de Pedro 2:4. Dice, viniendo a él como a una piedra viva, viniendo a él como a piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Ahí nos habla de Pedro mismo está reconociendo una piedra viva. El apóstol Pedro también citó luego la profecía de Isaías. En Isaías 28:16 dice, he aquí pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, una piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Entonces, eso nos habla de Jesús, esa piedra firme, la roca fuerte, angular. La piedra angular, para que todos tengamos en cuenta, todos ustedes ya lo saben, pero los que de pronto nos ven, la piedra angular era una piedra que se utilizaba anteriormente en las construcciones. En la mitad de la construcción era la que le daba la fortaleza, la estabilidad
a la obra que se fuera a construir. Por eso el mismo apóstol Pablo también decía que nosotros debemos de construir sobre la roca firme que es Cristo. Que nadie pone otro fundamento. Ujú. En 1 Corintios 3:11, él lo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, él es esa piedra firme, angular, que si nosotros edificamos nuestro hogar, nuestra Casa, fe, nuestra casa, negocio, en esa cualquier. piedra angular, esa relación, ese hogar no va a ser fácilmente sacudido porque está solidificado, está atado a esa roca sólida. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia aún no era una realidad futura cuando Jesús hizo esa declaración, porque recordemos que en el Antiguo Testamento la iglesia no existía, allí no había iglesia, pero todo empezó a existir hasta después de la muerte y resurrección y ascensión de Cristo y con el descenso del Espíritu Santo. No había podido haber iglesia hasta que esto sucediera, hasta que él viniera, enseñara, muriera, resucitara y ascendiera. Ahí empezó a hacerse la iglesia como la que vivimos hoy. Entonces, Jesucristo mismo es la única roca o piedra fundamental sobre la cual se edifica la iglesia. Pedro y todos los creyentes, aún nosotros hoy en día, somos solo piedras vivas, pedacitos de piedras. No somos una piedra, esa piedra sólida solo es Jesús. O nosotros somos esos pedacitos de piedras vivas. Pero solo en el sentido de que estamos edificados sobre esa roca fundamental, sobre esa roca fuerte. Pedro fue una roca viviente porque él confesó quién era Jesús, pero el hombre, o sea, él fue un hombre como lo somos nosotros, pecador, cometió muchos errores, todos hemos sabido lo que decías tú ahora, una persona instable, con su carácter bien definido como lo tenía de... Entonces, vemos que él fue un hombre como nosotros, pero también vemos por qué Jesús es la piedra fundamental, porque fue un hombre que no pecó, fue un hombre íntegro. De hecho, en ese mismo episodio, no sé si tú lo vas a hablar ahora, la respuesta que da después cuando él inmediatamente le dice al Señor que tiene que ir a Jerusalén a sufrir, a padecer, le dice, no. O sea, fue instantáneo, o sea, fue en el momento en que da esa declaración tan hermosa y esa es digamos, la declaración de fe, digamos, de los cristianos, que esa es nuestra base firme. Y el momentico estaba haciendo piedra de estorbo, de tropiezo para que el Señor no fuera a cumplir lo que vino a cumplir a este mundo. Exacto. O sea, bien inestable. Todo eso nos demuestra quién era Pedro y por eso la iglesia no puede estar, no hay lógica en que esté cimentada sobre una persona inestable, llena de pecados, llena de cosas, sino en Jesús, que fue un hombre sin pecado. Inclusive creo que David nos lo enseñó la otra vez y nos lo recordaba en una parte donde Pablo, el apóstol Pablo lo reprende feo a él y le dice que es que él es una persona que cuando están los de la circuncisión, entonces está con ellos, y cuando no está, entonces era variable, aún después de haber venido el derramamiento del Espíritu Santo. Sí. En la última parte también nos habla del poder de la muerte. Algunas versiones dicen las puertas del Hades, del infierno. La palabra griega utilizada para infierno es Hades, que equivale al hebreo Sheol del Antiguo Testamento, que se refiere al mundo invisible y significa muerte. Y nos dice que las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Algún día el Señor mismo descenderá del cielo con una voz potente que será como la voz de un arcángel y como una trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados. Verdaderamente las puertas de la muerte no triunfarán contra su iglesia. Entonces, también vemos en el versículo 19, ¿cuáles son las llaves del reino de los cielos?
¿Fueron entregadas solamente a Simón Pedro? No. Jesús entrega esas llaves a aquellos que hacen la misma confesión que hizo Pedro, lo que decía ahora mi esposo. Esa es como la declaración de nosotros los creyentes, saber declarar quién es Él. Es lo que hablábamos ahorita. Confesarás con tu boca que Cristo es Ajá. el Señor. En Romanos Entonces, 10:9. si tú eres un hijo de Dios, tú tienes esas llaves, igual que cualquier otra persona. Las llaves, sabemos, eran un distintivo de autoridad del oficio de los escribas, que eran los que interpretaban las escrituras. Todo cristiano debe tener en la actualidad las sagradas escrituras y por consiguiente las llaves. Si nosotros nos callamos y no proclamamos esa palabra, es como si atásemos todo en la tierra, pero si nosotros comunicamos, damos a conocer la palabra de Dios con nuestro testimonio, con una enseñanza, hablándola a las personas, llevándolas a conocer, eso es como desatar lo que Dios nos ha dado, usar esas llaves. Ningún ser humano o iglesia en particular tiene las llaves con exclusión de todos a los demás creyentes. Tenemos hoy la responsabilidad, cada uno de nosotros, de proclamar el evangelio, porque es el único mensaje que puede salvar a una persona. Esa es una gran revelación. Por lo tanto, ¿quién se considera suficiente ante la impresionante responsabilidad que tenemos, o sea, de proclamar, de usar esa llave que Dios nos ha dado por medio de su palabra? Es una responsabilidad, ¿la estamos cumpliendo? Para hoy tenemos varias preguntitas. Sí, porque Él nos dio un mandato a nosotros y era ir y llevar las buenas nuevas. O sea, está bien que uno esté en una iglesia a determinado tiempo, pero ya hay momentos en que hay que empezar a trabajar. Porque si no se estanca, es como el agua. Cuando el agua está estancada, hoy había un tarro que yo tenía con agua hace días en el trabajo y cuando la moví olía feísimo. Así le pasa a un cristiano que se estanca, empieza a oler feo y no se estanca y no solamente no sigue adelante, sino que se queda atrás. ¿Por qué? Porque simplemente todo el conocimiento que ha tenido y todo lo que Dios le ha dado lo guarda. Exacto. Y la llave no la use, guardemos la llave, dejémosla ahí. La llavecita y no se está cumpliendo. Y también sobre todo porque pues es un mandato, ¿no? Y lo tenemos que hacer por amor, en amor, agradecidos y compartir la palabra, como lo dicen. Es un mandato. Mire que hay mucha gente que dice, no, pues llega a ser cristianos y de pronto dice, bueno, yo no robo, yo no miento, yo ya no adultero, o sea que ya, entre comillas, soy bueno. Entonces, como soy bueno, entonces ya con eso ya soy cristiano, pero no hago nada más. Y mire que el mismo Señor llama a estas personas siervos inútiles, porque el de los talentos no hizo nada malo. El que cogió un talento y lo enterró, él ni siquiera perdió, no hizo nada malo, pero tampoco hizo nada bueno. ¿Y qué le dijo el Señor? Siervo inútil, porque no fuiste capaz ni siquiera de colocarlo al banco. O sea, nos quedamos estancados, nos quedamos sin nada, guardamos la llave y la enterramos debajo de la cama, debajo del armario, debajo de la tierra, y se queda. Y creemos que estamos haciendo mucho porque no hablamos mal, porque ya no mentimos, porque ya de pronto no robamos, o de pronto ya no nos emborrachamos, o ya no miramos mujeres, entonces ya somos buenos, ya somos cristianos, buenos cristianos porque ya somos buenos. Pero no estamos haciendo lo que decía. Y el Señor dice, siervo inútil. Bueno, yo creo que, bueno, ya nos dieron las 8, nos queda faltando un fragmento, ese lo podemos dejar para la próxima clase, para la próxima semana, porque es bien interesante. Es bien interesante todo lo que hemos estado hablando, porque realmente nosotros tenemos que saber no solamente quién es Jesús en nosotros, sino verdaderamente si creemos en que Jesús es quien dice ser, pues nosotros tenemos que hacer algo. O sea, el estarnos
quietos no es, el sinónimo de buen cristiano o de ser malo. Acordémonos que nosotros tenemos lo que decía Kiana, una gran comisión, tenemos algo que hacer y el no hacerlo también es pecado, porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y a toda hora estamos tratando de que otras personas hagan que esto y lo otro y que esperemos a que alguien haga esto o lo otro y nunca hacemos nada y no es así. Dios. Sí, es que al empezar la clase hoy hablamos de esto, de las formas de pecar, y vimos que había 4 formas de pecar: pensando mal, hablando mal, haciendo el mal, pero también, lo que decía mi esposa, no haciendo el bien que deberíamos. Y hacer el bien que debemos hacer es ese, transmitir el mensaje, hablar de la salvación, cuál es la forma de obtenerla. Y ahí, para resumir un poco, lo que estudiamos el día de hoy, podemos decir que para recibir la salvación tenemos que conocer quién es Él, lo que Él ha hecho y aceptarlo por fe. No busquemos, hay muchas personas que están buscando, como los fariseos, esas señales grandes, esas señales sobrenaturales. No, y las vieron, porque los fariseos fueron Sí, testigos. pero hoy en día de pronto la gente está buscando nuevamente eso. No están creyendo, no, si eso pasó por allá, pero no, yo quiero ver ahora algo. Y Entonces, Satanás también se disfraza y hacen también milagros, y entonces empiezan a hacer milagros que no son de Dios y ahí es donde hay la confusión. muchas veces, esto lo comentamos de pronto en alguna otra clase de cuando estábamos en Atlanta, en la emisora aquella Oh, sí. que era bien chistoso, cómo llamaban la atención de la gente para que la gente fuera a ver a determinado pastor o una persona que traían invitada. Entonces, no, venga, que habrá sanidades, habrá milagros. Si no tienen un enfermo en casa, Préstelo. consígase uno prestado, traiga el del vecino, pero Y era el venga. pastor el que estaba en la Sí. emisora diciendo, noche de sanidades, noche, vengan esta noche, no se pierda. Si no tiene un enfermo en la casa, pídalo prestado y se lo devolvemos. Sí, y entonces, claro, mucha gente iba, de pronto no, pero querían era como presenciar eso, presenciar como el milagro sobrenatural, que si alguien entraba en silla de ruedas, saliera milagrosamente danzando, buscando siempre como el espectáculo. Entonces no es solamente Y eso. el peor error que cometemos los cristianos hoy en día es que le hemos puesto apellidos al evangelio. Entonces el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la sanidad, el evangelio de recuperación de familias, el evangelio de no sé qué, y todo eso son añadiduras. El evangelio es que Cristo murió por nosotros y que por ese milagro, por esa bendición, por esa gracia, por esa misericordia es que nosotros somos salvos. Esas son las buenas nuevas que tenemos que comentar. El resto es añadidura. Hoy, hace días hablaba con una persona en el trabajo del Señor y entonces me preguntaba de alguien, de alguien que y esta persona que, entonces le dije, es buena gente, me dijo, y entonces le dije yo, ese va para el cielo, fue que me dijo, le dije, se va para el infierno, pero yo molestando. Y dice, así es de malo. Entonces la gente tiene como en su mente de que el que es bueno va para el cielo y el que es malo va para el infierno. Y no es así. Solamente las personas que recibieron a Jesucristo como Dios y Salvador de corazón, que confiesan al Señor, que creen que su vida se basa en lo que Dios hizo en la cruz y que todo lo que ellos hacen es con el temor y temblor a Jesucristo y hacen lo que nos ha mandado a hacer, esa persona es la que va al cielo. Las demás son las demás. Amén. No sé si quieran agregar algo para que terminemos en esta noche, en esta tarde ya. No sé si Josecito, si Kiana, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario. Entonces, sino para que oremos entonces. ¿Todo bien? Entonces, no sé si alguien quiere orar para que terminemos, si no hay comentarios, si no hay preguntas. Por favor.
Sí. Padre Dios, estamos gracias nuevamente, Señor, por tu palabra, Señor, que está llena de sabiduría, Señor, y que nos fortaleza, nos da nueva energía a nuestros huesos, sobre todo a nuestra mente, a poder discernir, entender entre el bien y el mal, Señor. Y sobre todo, Dios, que nuestro corazón llegue a tu palabra para poder ponerla en práctica y poner tu obra y tus planes que tienes, Señor, porque somos tus hijos y tus hijas, pero también somos tus siervos, Señor Dios Todopoderoso. Nos queremos, Señor, de buena voluntad, Padre mío, Señor, con amor, con temor, con sinceridad, con humildad, Señor, con ser fieles, Señor, en obrar tu palabra, tu plan, tu propósito, Señor Dios Padre, así el que enseña, Señor, el que hace el servicio, Señor Dios Todopoderoso, el que da el servicio para así los pastores, tú lo has hecho, hay pastores, hay maestros, Señor, hay aquí personas que sirven, tú somos utensilios útiles, Señor, que seamos utensilios útiles en tu mano derecha, Señor Dios Padre mío. Te pido en nombre de Jesucristo, Señor, que toques el corazón de muchos hijos, hijas, Señor, en las iglesias, no solamente esta comunidad, sino muchas, Señor, que están dormidas, Señor Dios Padre mío, muy dormidas que en estos tiempos necesita el cristiano más que avanzar, Señor Dios Padre, dar ya esos pasos, Señor, de firmeza, de solidez, Señor Dios Padre, ese fundamento, esa roca que es Jesús, Señor, transformarlo ya en acción, no solo estar ahí sentado pensando, no tomarlo ya en acción, Señor. Creemos en tu palabra, creemos en tus promesas, pero no sirve de nada si nada más nos quedamos como está escrito en nuestra mente, sin hacer nada. Hay que ponerlo en práctica a nuestro prójimo, a nuestro vecinos, a la misma iglesia, a la misma comunidad cristiana, a la misma casa de oración, Señor Dios. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor, porque estos tiempos mucha gente necesita, mucha gente que está cegada, que está en tinieblas, porque la oscuridad, porque sea más densa, nosotros debemos brillar más, porque esa luz es de tu Hijo Jesús, Señor, que mora dentro de nosotros, Señor Padre mío. Ayúdanos en eso, Padre Celestial. Y gracias, bendícenos a esta comunidad, los pastores Caitlena, Señor, cada familia, cada miembro que lo conforma, Señor, y nuestras familias que se encuentran en otros países, Señor. Guárdanos de todo mal y peligro, Señor Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. 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 Muchas gracias a todos los que nos ven Gracias. por internet. Los bendecimos a todos y nos vemos en una próxima oportunidad en nuestro estudio de Mateo. Bendiciones.